Mi nombre es Pamela Tomaya y yo les hablaré un poco sobre la contextualización. Junín es una región de la Sierra Central con un alto potencial solar, alcanzando más de 5.5 kilovatios hora por metro cuadrado al día. Aunque su economía se basa en agricultura, ganadería y minería, muchas zonas rurales aún tienen acceso limitado a la electricidad, lo que aumenta la necesidad de soluciones energéticas autosostenibles. A nivel nacional, el sector de energías renovables ha crecido por el alto potencial solar de Perú, la reducción de costos tecnológicos y políticas que impulsan la transición energética. En este contexto, surge Solandes, una pyme que implementa sistemas solares domiciliarios y postes de alumbrado público, ofreciendo instalación, capacitación y servicio postventa, para mejorar así la calidad de vida en las comunidades rurales de Junín. Hola, soy Kelly Ramírez y les voy a explicar sobre el evento disruptivo que afecta a nuestro proyecto. Es el incremento de la criminalidad organizada y de extorsiones en Junín. Según reportes recientes de la Defensoría del Pueblo y la Agencia Andina, esto genera riesgos para el personal, demoras logísticas y una caída de la demanda de capacitación por la percepción de inseguridad. Por ello, este shock externo impacta directamente en la operación y planificación de nuestro proyecto. Gracias. Mi nombre es Dana Chávez y ahora tenemos el escenario base de la gestión de inventarios. Estos operan bajo condiciones normales de demanda y tiempos de entrega estables, lo que nos permite trabajar con niveles de seguridad moderados y puntos de reorden controlado. Por ejemplo, en insumos críticos como los paneles solares del kit básico, el stock de seguridad se mantiene en 7.78 unidades y el punto de reorden en 85 cajas, lo que refleja una variabilidad baja y una logística predecible. Lo mismo ocurre con otros componentes esenciales como las baterías o los inversores, donde los niveles de seguridad se mantienen dentro de un rango manejable y coherentes con la demanda histórica. Esto garantiza que el proyecto pueda abastecerse sin rupturas y sin necesidad de sobreinvertir en el inventario. En general, el escenario base muestra una operación ordenada con costos totales bajo control. Por ejemplo, los costos asociados a baterías e inversores permanecen dentro de un margen eficiente y una reposición que responde bien a la demanda real. Es evidencia que mientras la cadena logística se mantenga estable, la gestión de inventarios es suficiente para sostener la continuidad del proyecto sin mayores riesgos operativos. En nuestro escenario disruptivo analizamos cómo el aumento de criminalidad y extorsiones en Junín impacta directamente en la gestión de inventarios. Bajo este shock, la incertidumbre logística se incrementa de forma considerable. Los proveedores se enfrentan a rutas más peligrosas, retrasos, bloqueos y mayor riesgo de robo a la carga. Esto provoca que los tiempos de entrega sean muchos más largos e inestables. Por ejemplo, en los paneles fotovoltaicos, el lead time sube de 20 a 31 días y la variabilidad logística, medida por la desviación estándar, aumenta de 1 a 4.5 días. Lo mismo ocurre con los insumos críticos, como las baterías de litio. Su variabilidad de demanda sube de 51 a 68 días, lo que eleva la probabilidad de quedarnos sin stock. Debido a esta combinación de incertidumbre, riesgo y demoras, la empresa se ve obligada a elevar drásticamente sus niveles de protección. Los stocks de seguridad, que antes eran manejables, aumentan de forma significativa. En paneles pasa de 7.78 a 18.68 unidades. En batería sube de 481 a 803 unidades. Y en estructuras, el punto de reorden llega a más de 740 unidades. En resumen, el escenario disruptivo evidencia que cuando la criminalidad afecta la cadena logística, la empresa tiene que pedir antes y pedir más para garantizar la continuidad. Como resultado de estas nuevas condiciones, el modelo de inventarios muestra un incremento sustancial en la carga financiera y operativa de la empresa. Tanto el stock de seguridad como el punto de reorden crece entre 80% y 300%, dependiendo del insumo, lo cual incrementa directamente los costos totales. Un ejemplo concreto es el panel fotovoltaico. Su costo total anual pasa de 207.000 soles en el escenario normal a más de 340.000 en el escenario disruptivo. En el caso de las baterías, aunque se mantienen ciertos beneficios por descuento por lote, la necesidad de almacenar más unidades hace que el costo total llegue aproximadamente a 34 millones de soles. Esto demuestra que, aun cuando la demanda no crece, la inseguridad obliga a trabajar con inventarios más grandes, más caros y más riesgosos. En el análisis general, confirma que la criminalidad en Junín no solo genera retrasos logísticos, sino también que impacta directamente en la estabilidad financiera de las operaciones. La empresa debe adoptar políticas de inventario más conservadoras, aumentar sus niveles de protección y destinar más recursos a mantener la continuidad del servicio. Bueno, en otras palabras, mantener la operación en un contexto disruptivo requiere mayor inversión, mayor anticipación y una gestión mucho más estricta del abastecimiento. Soy Pajuelo y voy a hablarles sobre el plan agregado del kit solar básico.
En este caso vamos a evaluar 5 métodos para ver cuál permite atender mejor la demanda de una forma más estable y eficiente. El primer método es la adaptación. En este método ajustamos la cantidad de técnicos de cada mes. Es flexible pero genera mucha rotación y termina siendo una alternativa inestable y costosa. De ahí sigue la nivelación. Producimos lo mismo todos los meses, a veces sobre inventario, pero evitamos cambios en el personal, y eso lo convierte en uno de los métodos más estables y económicos. De ahí tenemos la fuerza fija más subcontratación. Mantenemos siempre el mismo número de técnicos y cuando no alcanzamos, subcontratamos. Es fácil de gestionar, pero la subcontratación suele ser más cara, por lo que no es una opción tan eficiente. De ahí tenemos la fuerza fija más las horas extra. El equipo se mantiene fijo y cubrimos los picos con horas extra. Es una alternativa flexible y genera más económica que la subcontratación, manteniendo una operación ordenada. Por último, tenemos la fuerza más las horas extra más la subcontratación. Al usar horas extra y subcontratación al mismo tiempo, este método combina dos costos altos y se vuelve menos conveniente en el escenario. En condiciones normales, los métodos más convenientes sería lo que es nivelación y fuerza fija con horas extra, porque permite estabilidad, organización y un uso eficiente del personal. Ahora hablaremos del plan agregado en el escenario disruptivo. Considerando el impacto del incremento de criminalidad y extorsión en Junín, que redujo la demanda, complicó las contrataciones y generó retrasos en el material, vamos a analizar todo esto por medio de los métodos. Primero, por medio de la adaptación. La menor demanda reduce la necesidad de contrataciones, pero sigue siendo un método inestable, porque depende de cambiar la plantilla cada mes, lo cual no es adecuado para el entorno de riesgo. De ahí sigue la nivelación. La caída de la demanda disminuye los inventarios acumulados y hace que la producción constante sea aún más eficiente. La mantiene como un método estable incluso cuando las condiciones en este momento son adversas. De ahí sigue la fuerza fija más subcontratación. La subcontratación baja porque la demanda es menor, pero sigue siendo una opción costosa y vulnerable, especialmente cuando se depende tanto de terceros en un contexto tan inseguro. De ahí sigue la fuerza fija más las horas extra. Aunque cada kit requiere más tiempo por los retrasos, la demanda baja, reduce la necesidad de las horas extra. Este método logra adaptarse bien al stock y se vuelve uno de los más eficientes. Por último, tenemos la fuerza fija más las horas extra más la subcontratación. Se reduce el uso de ambos recursos, pero continúa siendo un método complejo y costoso. Poco recomendable en este tipo de situaciones, donde se busca la simplicidad y control. En este escenario disruptivo, los métodos más eficientes fueron horas extra y nivelación, porque se adaptan mejor al stock, manteniendo la estabilidad y permiten operar sin elevar los costos. En el escenario base, el MPS proyecta una demanda estable para el servicio de capacitaciones de instaladores durante el año 2026, con un mayor número de participantes en junio por ser la temporada de instalaciones de sistemas energéticos. Esa estabilidad permite una adecuada programación de sesiones, instructores y materiales. En el escenario disruptivo, la criminalidad y extorsiones generan una reducción de asistencia y mayor incertidumbre, lo que provoca menor ocupación del salón y posibles cancelaciones o reprogramaciones. Esta diferencia implica un impacto directo en la utilización de capacidad del servicio y de costos logísticos, ya que podríamos tener que usar recursos subutilizados y más gastos en seguridad. Por ello, debemos ajustar el cronograma, reforzar medidas de protección, planificar sesiones más flexibles para asegurar la continuidad del servicio y así evitar pérdidas operativas. Gracias. Mi nombre es Camila Sousa y en esta presentación explicaré la diferencia entre el MRP base y el MRP desarrollado bajo un escenario disruptivo. Primero, en el MRP base trabajamos con un entorno estable. Aquí la demanda mensual es regular y los requerimientos brutos se mantienen altos a lo largo del año. Por ejemplo, insumos como el kit solar básico, los cableados o las luminarias mantienen un consumo constante y predecible. Esto permite manejar inventarios mínimos y programar las liberaciones y recepciones de pedidos sin mayores variaciones. En este escenario, los tipos de entrega son confiables, el inventario inicial se mantiene prácticamente igual cada mes y el stock de seguridad cumple su función típica, que es cubrir las variaciones normales de demanda y mantener un servicio del 97%. En términos simples, este MRP refleja una operación sin sobresaltos y con un flujo de abastecimiento estable. En cambio, el MRP bajo un escenario disruptivo se construye considerando un problema externo grave, que es el incremento repentino de la criminalidad organizada en la región de Junín. Esto incluyendo las extorsiones, las amenazas y sabotajes contra proyectos energéticos y técnicos. Este shock externo afecta directamente a la operación, especialmente en el transporte, la disponibilidad de insumos y el ritmo de ejecución del proyecto. Como consecuencia, los requerimientos brutos disminuyen considerablemente. En varios insumos, la demanda baja entre el 30 y 40%, y esto se debe a que el proyecto no pueda avanzar al mismo ritmo, por lo que la necesidad de materiales también se reduce.
En este entorno, el stock de seguridad pasa de tener un rol más estratégico. Ya no solo protege contra variaciones normales de demanda, sino contra interrupciones imprevistas provocadas por bloqueos, demoras logísticas o falta de seguridad en rutas críticas. Las liberaciones de pedido también se ajustan a volúmenes menores y más espaciados. Todo esto priorizando la continuidad operativa por encima de la eficiencia. Y básicamente, mientras que el MRP base se enfoca en optimizar inventarios y mantener un flujo estable, el MRP disruptivo se orienta a resistir a la incertidumbre. Gracias.